Bueno, aprovechemos la oportunidad de que está con nosotros el economista Iván Rodríguez. Él es el viceministro de Planificación del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Es académico y tiene mucho tiempo de ejercicio, que también ha desarrollado otras funciones públicas en ocasiones anteriores. Y con él podemos entrar en confianza, porque con Iván, que es miembro de nuestra generación, podemos entrar en confianza y tratarle un tema que está en el tapete. Lo sacó a relucir la semana pasada dos departamentos del Banco Central que elaboraron una página abierta y dijeron que el modelo de desarrollo económico y social dominicano no solamente es correcto, no solamente ha aportado crecimiento y desarrollo al país en la medida de lo posible, lógicamente con todas las limitaciones que tiene, sino que también no hay motivo para cambiarlo. Y que lo más que sí recomienda la actual coyuntura es ajustarlo a las necesidades y a lo que pudo quedarse en el camino, los atrasos que pudieran haberse generado en determinadas zonas de desarrollo. Lógicamente, Iván es testigo de eso. Diario de Cuánto ha sustentado eso. Nosotros hemos sustentado el modelo, o sea, la estructura de producción económica y social dominicana. Funciona, ha sido exitosa. Ha sido exitosa. Lo hemos sustentado aquí. Y cada vez que se ha planteado que se cambie el modelo, decir, ¿pero por qué? ¿Pero qué usted propone? Y nunca aparece en la propuesta concreta para cambiarlo. De todas maneras, buenos días, viceministro. ¿Qué cree usted de ese documento? Analicemos el documento del Banco Central, que es importantísimo. Mira, en honor a la verdad, yo no he leído ese documento del Banco Central, del que he oído referir mucho, y he leído algunas personas que han escrito. Pero, o sea, no sé cuál es la consistencia del documento, pero sí yo te puedo asegurar lo siguiente. Uno de los grandes mitos en la economía dominicana y en muchas de las economías latinoamericanas es el famoso cambio de modelo. Eso es un mito. Lo que hemos estudiado economía y nos hemos formado en la academia y luego hemos tenido que impartir docencia, tenemos que estudiar el funcionamiento de los modelos desde el punto de vista de abstracciones de la realidad, esencialmente basado en un conjunto de supuestos que te permiten formular diagnóstico a futuro del comportamiento de la economía dado el comportamiento de ciertas variables. Son esencialmente abstracciones matemáticas muy sofisticadas. Yo cuando enseñaba historia del pensamiento económico en la Universidad Autónoma de Santo Domingo hace ya más de 30 años, me preocupaba mucho porque los estudiantes diferenciaran lo que son los sistemas económicos. Y ese era uno de los análisis que yo daba, sistemas económicos comparados a partir de las teorías, de las doctrinas, de los grandes pensadores del desarrollo económico. A pesar de que la economía como ciencia tiene miles y miles de años, es una realidad, no es sino hasta cuando Adam Smith publica su famosa obra Investigación acerca de las causas de la riqueza de las naciones, más brevemente conocida como Teoría de la riqueza de las naciones, cuando la economía comienza a adquirir popularidad como ciencia. Pero antes de eso existían los fisiócratas, los mercantilistas. En el periodo romano se hablaba de renta, se hablaba de... Pero digamos que la esencia del capitalismo como sistema económico surge con la revolución industrial y basado en la teoría de 4 o 5 grandes pensadores: David Ricardo, John Stuart Mill, Adam Smith, entre otros grandes pensadores, Cournot, etc. Y luego, con el advenimiento de la doctrina de Marx, a raíz de la publicación de su obra terminal, que es El Capital, pues se crea una nueva concepción de la economía que rompe con los paradigmas de la economía clásica
de Ricardo y de Adam Smith fundamentalmente, y crea la llamada teoría económica que se conoce luego como economía política o como economía marxista, que le da fundamento ideológico a los partidos comunistas y fundamentalmente a la socialdemocracia rusa en la persona de Vladimir Lenin, que crea el primer experimento de socialismo basado en los principios de la economía de Marx y se crea el sistema socialista. Entonces tú tienes dos grandes sistemas, el sistema capitalista y el sistema socialista. Pero en cada uno de esos sistemas, a su vez, se crean formas de desarrollar o de responder lo que son los tres grandes problemas fundamentales de todo sistema económico. Llámese economía capitalista, llámese economía socialista, hay tres grandes problemas. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir los bienes y servicios? Esos son los tres problemas que tiene que resolver todo sistema económico. Las economías planificadas, las economías socialistas, las resolvían a través de esencialmente el Estado, que había eliminado la propiedad privada de los medios de producción, y la economía capitalista a través de la economía de mercado. Que esa asignación de recursos basado en el funcionamiento libre de los mercados sea manejado diferencialmente ha sido uno de los grandes aciertos del sistema capitalista. Y por eso el Estado surge como un órgano que trata de eliminar los fallos del mercado a través de la economía de impuestos. Cuando hay distorsiones en la producción de bienes, de determinados bienes, por parte del sector privado, que generan costos sociales muy altos, que son las llamadas economías externas, entonces el Estado establece impuestos y entra en su rol de órgano regulador. Eso no significa que en un momento determinado, a raíz de la Gran Depresión de los años 30, el brillante economista inglés John Maynard Keynes haya visualizado, esa fue su gran visión y su gran aporte, que el Estado, además de ser un ente regulador y facilitador de tres grandes servicios, seguridad, defensa nacional y justicia, el Estado podía ser un elemento que coadyuvara al mundo a salir de la crisis en que estaba sumido por la caída de la bolsa de valores en los Estados Unidos, y crea el fenómeno de la teoría del multiplicador, que consiste muy brevemente en que una acción del Estado a través de la inversión pública tiene un efecto multiplicador sobre el ingreso nacional de esa economía, aun cuando puede generar déficit en la economía pública. Y surge el concepto de déficit. Entonces, se habla de modelo. Oye, cada pensador económico que ha ganado fama internacional ha sido sobre la base de que ha creado un modelo económico. Se habla del modelo de Samuelson y Sturpin para hacer teoría de comercio internacional, se habla del modelo de Harrop y Domar para ver cuál es el efecto que tiene una mejor combinación de los factores de la producción y el desarrollo de una economía. Tú hablas del modelo de Cobb-Douglas, del modelo de Lucas y las expectativas racionales. Pero cuando venimos ya y del modelo también de Milton Friedman. Del modelo de Milton Friedman, de libre mercado solamente, o darwinismo y de anular el económico, Estado, y de anular el Estado como regulador. Todo. Ustedes hablaban algo ahorita importante, y es el tema del modelo de sustitución de importaciones. El modelo de sustitución de importaciones, en su momento, que es con la creación de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, fue una gran transformación estructural en los sistemas económicos, porque había fracasado el llamado modelo primario exportador, que era el de exportación de materia prima.
Y entonces Prebisch, como tú bien lo dijiste, dice las economías en desarrollo, la llamada economía subdesarrollada, tienen necesariamente que para poder dar el salto bajo la teoría de Rostov, del despegue y el crecimiento, que había que favorecer la industria nacional naciente sobre la base de altos niveles de protección, vía altos niveles de aranceles a la importación para que se desarrollaran esa economía y se crea la economía rentista. En la República Dominicana, yo recomiendo la lectura de un libro que escribió el sociólogo e historiador Frank Moyapón hace ya unos 25 años, creo que fue su tesis doctoral en la Universidad de Columbia, que se llama Empresarios Dominicanos en Conflicto, donde él hace un análisis magistral del surgimiento de la economía rentista y cómo, basado en ese modelo de sustitución de importaciones, cuyo máximo insigne desde el punto de vista de Estado fue el doctor Joaquín Balaguer, desarrolló esas grandes economías de renta que distorsionaron al final toda la economía dominicana. Y yo diría que la economía latinoamericana tuvo mucho que ver en sus deformaciones, producto del mal uso que se le dio a lo que Prebisch intentó desarrollar para que las economías latinoamericanas puedan crecer basado en el desarrollo de sus industrias. Porque parece ser que Prebisch, como racionalmente pudiera pensar cualquier economista de esa raigambre, él era un hombre también con una visión social. Parece ser que Prebisch decía, hagan esto, por a partir de ahí ábranse. Claro. Y lo que sucede es... Acumulen, pero luego enfrenten la competencia mundial. Lo que sucede es, Pedro, que en el periodo de la Guerra Fría, la economía latinoamericana podían representar en un momento determinado una amenaza a la economía imperial de los Estados Unidos. Eso es así. Básicamente, el auge de los años 70 de la economía latinoamericana representaba una amenaza al expansionismo norteamericano. Caso de Brasil. Brasil, Argentina, México. Y en medio de esa realidad, era necesario que el establishment norteamericano creara un rompimiento a los paradigmas que sustentaban el modelo ya en declive de sustitución de importaciones y te desarrollan a finales de los 80 con el consenso de Washington en Estados Unidos, que fue donde se reunieron los más importantes economistas aferrados al salvajismo del capitalismo y se crean los 10 grandes sustentos de lo que es llamado neoliberalismo económico, que son las reformas tributarias, las reformas arancelarias, la liberalización financiera, o la apertura comercial, la reforma de la seguridad social bajo el sistema de capitalización individual y otras reformas más, la reforma a la ley laboral, etc. Nosotros aquí nos vimos compelidos a esas olas de reforma porque era, digamos que, como decía Marx en la ideología alemana, la ideología dominante es la de la clase dominante. La ideología dominante en ese momento era que el país que no se montara en los llamados ajustes estructurales que pregonaba el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial no iba a ser beneficiado del apoyo de los norteamericanos. Y se crearon una serie de reformas que, si hacemos el análisis histórico hoy, no fueron tan exitosas esas reformas en cuanto a lo que se pretendía buscar, que era que las economías de los países latinoamericanos pudieran desarrollarse a los niveles en que esas reformas entendían que se podían desarrollar, y lejos de eliminar el tema de la deuda, lo que hicieron fue que endeudaron más
a los países porque era algo que le convenía como yo te decía, a las fuerzas dominantes de los Estados Unidos. Entonces, entrando aquí no hay que cambiar el modelo. Sí. El modelo dominicano es un modelo que ha demostrado, como todos los modelos económicos basados en economía de mercado, que tiene imperfecciones. Yo leía las declaraciones del gobernador del Banco Central recientemente y ahí hay una gran imperfección de esa aplicación de economía de mercado, en que con una economía creciendo tanto como está creciendo la economía dominicana, no es justo el nivel de salario que se exhibe en la sociedad. Y el elemento que utilizan los economistas para determinar cuándo es necesario que el salario debe aumentarse es cuando la productividad de la fuerza de trabajo se ha incrementado. Iván, mira, hay que ir a una pausa. Hay que ir a una pausa, pero evidentemente hay que entrar en la zona que interesa. Exactamente. Que es cómo hacer de ese modelo un modelo que devuelva más. Primero definir el modelo dominicano, definirlo en su parte, y definir si hubo o no ha habido éxito en ese modelo. Entonces vamos a hacer un alto, vamos a darle paso a don Héctor. Pero vamos a una pausa. Y entramos con usted de nuevo. Muy bien. Perfecto. Bueno, se incorpora a Diario del 4, como siempre a esta hora, el economista de profesión, abogado y periodista, Héctor Tirreo. Buenos días, don Héctor. Historiador también. Le resultó motivador la exposición de la primera parte de... Muy motivador, porque le refería fuera del aire que aquí en Diario del 4, ese libro que refería del doctor Famoya Pons, que fue su tesis para el doctorado en la Universidad de Columbia, cuando ese libro salió, lo que ocurre, como aquí se hacen ediciones, que no son ediciones tan grandes, porque aquí cuando se hace una edición de 2.000 ejemplares, por ejemplo, es una edición importante, pero usted se pone a pensar en el número. Y ese es un libro que ciertamente debieran leerlo los dominicanos, empresarios en conflicto, para entender comportamiento y por qué es tan difícil cambiar cosas en República Dominicana. Pero don Iván hacía referencia al modelo dominicano. Sí. ¿Qué es lo que caracteriza al modelo dominicano y por qué ha podido responder a las necesidades de crecimiento a partir del 1991, cuando se define y entra en función todo lo que es el concepto organizativo que tiene la economía dominicana de hoy? Porque ha sabido combinar lo mejor del sector privado o de la economía de mercado con lo mejor del Estado. Un Estado capitalista que sepa que su rol es dejar que el sector privado pueda desarrollar sus iniciativas sobre la base de reglas de juego claras que le trace el Estado a través de su rol institucional, regulatorio, coercitivo, es un Estado que desarrolla su economía en el marco de un crecimiento robusto y de un crecimiento sostenido en el tiempo. Que esa forma de combinar lo mejor del mercado con lo mejor del Estado, en nuestro caso particular, ha tenido desacierto, sí. Desacierto no de ahora, desacierto desde la época en que se comienza a transitar por el sendero de la democracia. Vamos a decir, desde el periodo en que el profesor Juan Bosch gana las primeras elecciones libres y democráticas después de la caída del sátrapa Trujillo, la economía dominicana ha funcionado bajo un modelo de economía capitalista mixta. A partir de 1962. Desde el 1962 hasta la fecha. Sí. Incluso, si ustedes buscan la composición... Economía capitalista mixta. Sí. Una economía capitalista mixta no es más que una economía que permite que el sector privado desarrolle, cree los principales bienes y servicios que necesita esa economía y un Estado fuerte, robusto, capaz de garantizar las reglas de juego para que esa economía privada pueda desarrollarse. Que ha habido imperfecciones, que ha habido errores en la conducción de la política, sí. Porque
también ha habido mucha inexperiencia. Recordemos que en el año 1966, cuando Balaguer gana, entre comillas, sus primeras elecciones nacionales, tuvo que ampararse en el primer Plan Nacional de Planificación que se lo hizo el BID, el Banco Mundial y la CEPAL. Sí. Y se crea la llamada Junta Nacional de Planificación para que los tecnócratas dominicanos comenzaran a conocer de lo que era el estructuralismo cepalino. Y aquí se entrenaron a los tecnócratas de esa época con programas que se daban a través de la CEPAL, la OEA, el BID y una institución que todavía funciona para la administración tributaria que se llama el CIAT. Entonces, luego del gobierno del doctor Balaguer, vienen los ensayos del PRD, un gobierno nuevo, después de un gobierno férreo, de mucha fuerza, de mucho autoritarismo. Trata de establecer un régimen democrático basado en una variedad dentro de ese modelo de economía de mercado de demanda inducida, genera una economía deficitaria para resolver problemas de deuda acumulada que había, esencialmente con salario congelado, con una estructura de gasto muy concentrada en construcciones de infraestructura, pero no deja de ser un desarrollo de gobierno con muchas limitaciones. Y el que lo sustituye también dentro de la misma socialdemocracia PRDista, el gobierno del doctor Jorge Blanco, también tiene su desacierto, pero hay que reconocer que es en el gobierno en que se intenta hacer las primeras reformas importantes dentro de esencialmente de la política monetaria. Y se trae, no por primera vez, pero se trae, yo diría que uno de los primeros acuerdos de facilidad ampliada con el Fondo Monetario Internacional, porque hasta ese momento la economía era esencialmente una economía que se endeudaba internamente, porque todavía estaban permitidos las llamadas emisiones inorgánicas que se hacían en el Banco Central para financiar el gasto público. Ya en el periodo del doctor Salvador Jorge Blanco se intenta corregir eso y se crea todo aquel ajuste estructural del año 1985, 84, 85, que generó serio conflicto y que trajo como consecuencia la salida del poder del PRD. Viene Balaguer por 10 años más. En esos 10 años corrige muchas de las cosas malas desde el punto de vista social, desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista económico de sus primeros 12 años. Corrige muchas también de las limitaciones de los gobiernos del PRD y sienta la base para que el PLD en el año 1996 pues fortalezca las instituciones, fortalezca el rol del Estado en términos de ente regulador, le da muchas facilidades a la economía privada para producir las transformaciones necesarias y fíjate que es un periodo en el que la economía fue más o menos buena. Viene luego el PRD con el presidente Hipólito Mejía. En la década de los 90, desde que se libera el mercado, con la decisión aquella del famoso decreto ley de Balaguer de agosto, hasta final de siglo, o sea, esa década, la economía creció 7.5 Producto Interno Bruto promedio anual. A partir de ahí que conoceríamos el nuevo código tributario. Bueno, en el 91, como yo decía en mi anterior intervención, vienen las reformas del Consenso de Washington. Sí. Y bajo los auspicios del PNUD, me recuerdo de César Miquel en aquella época, se hace el intento de apertura más radical que se había conocido en la sociedad dominicana. Nosotros teníamos un universo arancelario de miles de figuras arancelarias y este intento de
a abrir la economía hacia el mercado exterior, te baja ese universo de aranceles a unos 8 aranceles. Desde un máximo creo que era 40 hasta un mínimo que era un 15. De esa reforma se hace conjuntamente con una reforma fiscal que estuvo muy influenciada por las reformas tributarias que se venían haciendo en los países de la Europa del Este ya liberada y de la propia economía norteamericana. De hecho, los especialistas que trajo el PNUD para hacer el código tributario fueron 2 economistas norteamericanos que habían trabajado en las reformas tributarias de la Europa del Este, incluyendo en la de la propia Rusia, que fueron Don Luby y Bo Conrad, recuerdo esos 2. Después viene la liberalización financiera con las llamadas normas prudenciales del Banco Central, que rompen con el crédito dirigido, con la tasa de interés preferencial, el FIDE, que fue un banco de segundo piso que contribuyó mucho con el desarrollo de esa industria naciente, dándole crédito a tasa de interés controlada y dirigida, lo cual era una distorsión. Esta reforma liberal que se hace para que los tipos de interés no sean producto de una decisión de unas autoridades sentadas en el piso 12 del Banco Central, sino que sea producto de las leyes del mercado, fue un elemento importante, definitivamente fue un elemento fundamental en la consolidación del sector financiero dominicano. Y la reforma a la seguridad social, nosotros teníamos un desorden, como hablaban ustedes antes, un pasivo laboral enorme, había una doble cotización por todos los niveles de la economía empresarial. Entonces la ley de seguridad social, con todas las limitaciones que pueda tener, fue un avance también importante hacia el desarrollo institucional del país. Yo digo que la economía dominicana, bajo los preceptos en que se viene desarrollando, digamos, en los últimos 18 años, para hablar del 2000 hacia acá, es una economía que no tiene que corregir cosas fundamentales. No tiene que corregir cosas fundamentales. Porque ha sido una economía exitosa, ha sido una economía... ¿Qué define ese éxito de la economía dominicana? El producto, el per cápita, crecimiento, la estabilidad, la confianza, el mercado, la moneda, estabilidad y el poder adquisitivo. Mira, cuéntanos un poco de eso. El logro más grande que tiene la economía dominicana dentro del, entre comillas, modelo es la estabilidad macroeconómica. La estabilidad macroeconómica es la garantía para la gobernabilidad. Donde no hay estabilidad macroeconómica, no hay gobernabilidad. Porque la estabilidad macroeconómica no es una frase. La estabilidad macroeconómica es la conjunción de varios equilibrios. Equilibrio presupuestario, equilibrio monetario, equilibrio financiero, equilibrio en el mercado de trabajo, equilibrio en el sector externo. Todavía tenemos desequilibrio, pero hemos venido, en el caso, por ejemplo, del sector externo, de niveles de déficit de casi un 10.5% a menos 1.2 en el 2018. Una transformación radical pero fundamental para garantizar estabilidad macroeconómica. En cuanto a la economía presupuestaria, hemos venido disminuyendo el déficit fiscal de niveles de casi 5 y 6% a 2.2 en el 2018 y meta de 1.75 para el 2019. En el caso de la estabilidad de precios vía tipo de cambio, la depreciación menor en América Latina en los últimos 7 u 8 años ha sido la de la economía dominicana, menos de 4%. Exacto. Cuando tú tienes economías que se han depreciado más de un 45%. Y en cuanto al tema salarial, sí tenemos rezago. Y ese es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos. Ahora, explícame una cosa, Iván.
Todo ese éxito, Mozart. sí, pero espérate, porque en el marco de eso, está en el bien, marco de muy eso, bien. todo ese éxito que hemos tenido, que tú levantas muy bien ahora, tiene un componente que a mí me resulta extraño. Quien más ha usufructuado toda esa estabilidad macroeconómica que es el gran capital, ha sido precisamente el capital nacional y extranjero involucrado aquí. Pero es precisamente ese gran capital el que insiste en cambiar el modelo. ¿Pero por qué? Yo no entiendo eso. ¿Qué lo si motiva quienes han eso? usufructuado todo ese éxito de esa estabilidad macroeconómica y quieren volver a los principios de la ley de 99. No se olviden ustedes tres. No se olviden ustedes, que alguien me explique eso. Que estudiaron en la economía de Marx, en la época en que nosotros éramos marxistas. Que Marx dice en el capítulo de la acumulación originaria de capital, creo que es el capítulo 17, el tomo 1 del capital, que el capital vino al mundo botando sangre por los poros. Es que el capitalismo, el capitalista es insaciable en sus niveles de ganancia. Por eso es que es importante el Estado. Por eso es que es importante el Estado. El Estado, sí. Mira, algo que aquí nadie ha dicho. Y yo lo voy a decir con responsabilidad, porque a mí me gusta estudiar lo que se esconde detrás de la cifra. La medición del Producto Interno Bruto de una economía tiene varios métodos. Aquí el método más conocido es el método de la demanda agregada, que es el que te determina la composición del producto a través del comportamiento del consumo público, del consumo privado, de la inversión pública y la inversión privada, de las exportaciones y de las importaciones. Pero hay un método que es el método de los factores, el método factorial, que te calcula el Producto Interno Bruto a través de la participación de la renta de los factores. En este caso, de los salarios para la mano de obra, de la ganancia para el sector privado. ¿Cuánto es en la última versión de cuentas nacionales del Banco Central la composición del factor trabajo en la formación del Producto Interno Bruto de la República Dominicana? 28%. De manera que si tú diferencias de 100, lo que te queda, ¿cuánto es? 72%. Es el nivel de ganancia de la economía. Miércoles. De la alta gracia. Entonces es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Es una economía bastante... Ahí el modelo está mal. Ahí el modelo. Y como yo te decía, los economistas que les gusta usar análisis cuantitativo, econometría, han hecho investigaciones aquí. Allá en el Ministerio de Economía lo hace la Unidad de Análisis de Investigación Económica y Social. Y yo tengo ese ejercicio ahí. Del año 2007 al año 2017, la productividad del trabajo ha crecido un 22%, mientras que el salario real medido por hora ha crecido un 15%. Ya que la diferencia es 7%. Y eso es una barbaridad. Entonces, eso es lo que hace que nosotros tengamos un nivel de desigualdad tan extraordinario. Terrible. Y no obstante, la economía dominicana, bajo la administración del presidente Danilo Medina, que es en donde yo he trabajado como funcionario del gobierno de un partido que no es el mío, ha sido exitosa. Ha sido exitosa porque ese crecimiento del Producto Interno Bruto lo ha podido distribuir de una manera que se ve en la disminución de los niveles de pobreza multidimensional, ya no de pobreza monetaria. Así es. O sea, en 6 años, casi 7 años de gobierno del presidente Medina, se ha disminuido la pobreza en 11.5%, que eso es una cifra extraordinaria, pero además se han creado más de 770,000 empleos. Eso es éxito en el modelo. Se ha mejorado de una manera extraordinaria el índice de desarrollo humano, que hoy en algunos, a raíz, ojalá que tuviéramos tiempo, mira, con la crisis del 2008, Nicolás Sarkozy contrató unos 50 economistas mundiales, incluyendo economistas latinoamericanos, encabezados por 5 premios Nobel. Aqueló,
Stiglitz, Amartya Sen, entre otros premios Nobel de la Economía. Le digo, miren, yo quiero que ustedes me resuelvan este dilema. ¿Por qué si el Producto Interno Bruto de las grandes economías ha sido tan robusto su crecimiento, la gente sigue diciendo que se siente mal, que no siente que ese crecimiento le está llegando a ellos? Yo quiero que ustedes me digan qué está pasando. Esta gente hicieron una investigación y produjeron un libro. Ese libro vino aquí. Yo lo compro por Amazon, pero ese libro vino aquí. Yo lo vi en la librería Cuesta. Se llama Medir Nuestra Vida, se llama el libro. Medir nuestra vida. Y ellos llegan a la conclusión, después de estudiar incluso filosóficamente el concepto de Producto Interno Bruto y de estudiar el creador de este concepto. Porque usted sabe que ese es un concepto que lo creó un economista de origen ruso, nació en el año 1901 en Rusia, pero se fue en los años 20, después del triunfo del socialismo en la Unión Soviética, se fue para Estados Unidos y en Estados Unidos desarrolló su teoría económica, por lo cual ganó el premio Nobel en el año 1971. Lo ganó junto con Samuelson. Se llama Simon Kuznets. Ese señor Simon Kuznets es el que desarrolla la famosa teoría de la desigualdad. Y él dijo en el año 1932 a una comisión del Congreso de los Estados Unidos: yo no creé el Producto Interno Bruto para medir el grado de bienestar de la economía. Ese ha sido un error de quienes han interpretado el Producto Interno Bruto como un elemento que mide el grado de bienestar de una economía. Entonces estos economistas, determinan que existen niveles de bienestar que no lo recoge el Producto Interno Bruto y que en esta economía se han logrado, en este país se han logrado. Por ejemplo, ellos hablan de bienestar en la familia, medido esto a través del consumo de la familia o de la mejoría del consumo de la familia. Cuando tú tienes una familia que su ingreso en un 90% lo dedica a comprar alimentos, bebida y tabaco, que es un renglón de los bienes de la canasta básica. No quiere decir, no estoy hablando que la familia dedica su dinero a comprar bebida alcohólica y eso, pero ese es el renglón que se llama. Sí. Tú dices, la economía, no ha habido prosperidad aunque el producto haya crecido. Pero cuando tú ves que la proporción de esa canasta familiar ha ido cambiando el nivel del consumo hacia servicio en una proporción altamente significativa, es decir, que las familias no solamente ya compran alimentos, bebidas y tabaco, sino que pueden comprar mejores camas, pueden comprar mejores electrodomésticos. Televisores, hasta en una misma vivienda, 2 vehículos. Pueden comprar vehículos, pueden ir al cine, pueden ir a divertirse a un colmadón. Ha cambiado la situación. Pueden comer pollo todos los días. Eso es bienestar económico. Sí. Y eso en la República Dominicana se ha visto independientemente del crecimiento del Producto Interno Bruto. Iván, antes de que nos vayamos, nos quedan 30 segundos, 15 minutos. ¿Es posible que el Banco Central, como lo dicen todavía la izquierda tradicional nuestra y también cierta oposición, retoque la cifra? Pero ¿y para qué? Porque es que tú lo ves en la sala de la calle. Vete a las plazas comerciales. ¿Cuántas plazas comerciales nuevas, Pedro, se han hecho del 2004 para acá? ¿Y por qué se hacen esas plazas comerciales? Porque hay consumo. Porque hay consumo. ¿Cuántas? Yo no entiendo. Buscan la penetración del telecable en la sociedad dominicana para que tú veas que más de un 80% de los hogares dominicanos ya ven televisión por cable. Sí, aunque sean incluso están cambiando la televisión vieja hacia televisiones electrónicas plasma y en los barrios pobres. Así es. Entonces eso es bienestar. Iván, hay que traerlo con más frecuencia aquí. Y eso que no hablamos de la economía solidaria, de la banca solidaria y de la creación de... Sin haberte leído el informe de los 2 departamentos del Banco Central, Estudios Económicos y Programación Financiera,
has dicho justo Sí, el contenido señor. del documento. Nosotros no lo Fíjate leímos. por qué es bueno ser coherente en la vida. Sí. ¿Por qué es bueno ser coherente, pero además objetivo, como lo has hecho hoy? No Te inventar. lo agradecemos Muchas gracias, infinitamente. hermano. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y a ustedes también por su atención. Volvemos mañana, Dios mediante.